Muy buenas para todos, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto integrador, el cual tiene como nombre Proyecto de un sistema de riego automatizado para un cultivo de orellanas en la ciudad de Bogotá. Los integrantes que lo componen son Julián Camilo Nieto, Yuri Juliana Huertas, Daniel Alexander Mariño y quien les habla Julián Torres. Bueno, como introducción tenemos que las avellanas son hongos comestibles conocidos mundialmente por su alto valor nutritivo, propiedades medicinales y su facilidad de cultivo. Debido a estas características, los hongos requieren técnicas de procesamiento, cultivo y conservación adecuadas y específicas para un buen proceso de producción. En este proyecto se estudiarán las principales variables ambientales que influyen en la gran medida del proceso del cultivo y de las orellanas, con el fin de realizar un análisis de datos destinados a brindar la información necesaria para el sistema de riego eh, que brinde las mejores condiciones de cultivo y así lograr un producto de alta calidad. Bueno, los principales factores que tenemos dentro de nuestro marco teórico son el riego automatizado, la identificación de las variables ambientales para el desarrollo de las orellanas, los sensores que se van a utilizar y los microcontroladores. Entonces, ¿qué es el riego automatizado? Son los sistemas que se utilizan para distribuir el agua a las plantas de forma controlada, utilizando ciertos parámetros predeterminados mediante aspersores, microaspersores o sistemas de riego por goteo. El sistema brinda la oportunidad de dispersar agua en la ubicación, cantidad, frecuencia y horario programados deseados. Para la identificación de las variables ambientales, se realizó un estudio de los requerimientos principales y las causas de las condiciones extremas en cuanto a la temperatura y la humedad. Por ello, se investigarán las variables que más afecten a los cultivos de las orellanas. Los sensores. Los sensores son dispositivos electrónicos capaces de medir cantidades físicas como temperatura, luz, humedad, movimiento, presión, entre otras variables, y capaces de convertir medidas en señales eléctricas análogas o digitales para su posterior procesamiento. Dentro de este proyecto se utilizará el sensor de humedad FC28 y el sensor de humedad y temperatura de TH11. Los microcontroladores. En este caso vamos a utilizar el Arduino Uno para procesar datos y realizar procesos lógicos. Los procedimientos u operaciones son preprogramados en el lenguaje ensamblador e ingresados por el programador. Actualmente existen microcontroladores para controlar el funcionamiento de varios dispositivos cotidianos. Bueno, como objetivo general, tenemos el desarrollo de un prototipo de un sistema de riego automatizado guiado mediante variables ambientales para su uso en el agro, en cultivos de orellanas en Bogotá para mejorar la calidad de producción. Y los objetivos específicos son investigar las orellanas o sectores donde los factores climáticos sean los más adecuados para el desarrollo correcto de la agricultura en el campo del cultivo de orellanas. El segundo objetivo específico es investigar los sistemas de riego que mediante la automatización se puedan emplear en el agro colombiano. El tercer objetivo específico es identificar las variables ambientales y los elementos que requieren el sistema automatizado de riego. Y el cuarto es diseñar un prototipo de sistema de control que permita un riego automatizado dependiendo de las variables ambientales. Como metodología dividimos la metodología en cuatro partes, una llamada recopilación de información, la cual se basó en investigación, todo lo que tiene que ver con el marco conceptual y teórico, una segunda fase llamada diseño de sistema de control, la cual pues se utilizó para diseñar los circuitos, los planos que se iban a usar en este diseño. Como tercera fase teníamos la implementación del sistema. Aquí ya se usaron lo que fueron los sensores, la programación en el microcontrolador de Arduino y se realizaron las pertinentes simulaciones para el debido proceso. Como cuarta y última fase teníamos las pruebas de funcionamiento. Aquí pues se evaluó todo lo que es el funcionamiento, los beneficios que nuestro proyecto le daba al problema. Como resultados y pues tomando los datos arrojados por nuestro prototipo electrónico en 19 diferentes horas, los cuales se encuentran en la siguiente tabla, son expuestos en la tabla,
Estos datos son pues la temperatura del suelo y la humedad del ambiente para cada hora del día o para cada hora tomada. Con estos datos realizamos su respectiva regresión lineal para comprender la temperatura del suelo a cualquier valor de humedad y pues viceversa. Al realizar esto nos dimos cuenta que pues estos datos tenían una correlación negativa, es decir, que eran inversamente proporcionales. Esta relación lineal nos dio como resultado la siguiente ecuación de regresión, la cual es y igual a menos 5,2316x más 168,53, donde x viene pues siendo la temperatura del suelo y y la humedad. Ya con esta ecuación pues podemos empezar a aplicar ecuaciones diferenciales con el uso de la ley de enfriamiento de Newton. Pues sin embargo, para empezar a usar esta ecuación diferencial teníamos que plantear su uso, el cual fue pues usando la fórmula de regresión encontrar a qué temperatura la humedad se encontraba al 90%, ya que pues a esta temperatura mínima es la óptima de crecimiento para las orellanas, es decir, una temperatura óptima es del 90% o más. Al realizar la respectiva pues, sustitución y despeje, nos dio como resultado que para llegar pues, a una humedad mínima del 90%, la temperatura del suelo debería estar en 15 grados más o menos, ya que pues es una correlación negativa, sería 15 grados o menos. Ya sabiendo esta temperatura ideal, empezamos a usar la ley de enfriamiento de Newton, buscando con el objetivo pues, de buscar en qué intervalos de tiempo la temperatura era mayor a 15 grados. Para esto, mayor o igual a 15 grados. Para esto tomamos la temperatura del tiempo cero como la temperatura a las 5 de la mañana, la cual fue de 15 grados. Y también tomamos la temperatura a las 5 horas, es decir, a las 10 am, la cual fue de 18 grados. Con estos datos ya pues podemos ejecutar la ecuación diferencial tomando la temperatura ambiente promedio de 13 grados, ya que pues esta es la temperatura que según nuestro prototipo es la temperatura promedio ambiente, lo que fue en todo el día o en la toma de datos. Pues haciendo el debido proceso, la primera constante usando la temperatura en el tiempo cero nos dio 1, seguidamente con esta constante usando la temperatura en el tiempo 5 nos dio 0,3218, la constante de proporcionalidad, y pues ya con estos datos podíamos encontrar en qué momento la temperatura era 15 grados. Haciendo el respectivo proceso, ese tiempo nos dio 2,15 horas. Es decir, que cada 2,15 horas la temperatura del suelo era mayor o igual a 15 grados. Por lo cual, pues con esta información ya podemos programar nuestro sistema de riego o ya podemos programar los intervalos de tiempo en que se va a activar, los cuales son que el sistema de riego se debe activar cada 2,15 horas con la condición de que solo se active después de que detecte una temperatura mayor o igual a 15 grados centígrados. Pues ya como conclusiones de nuestro proyecto, pues podemos concluir que la implementación y creación de este prototipo pues demostró ser capaz de cumplir con todos los requerimientos solicitados en el planteamiento inicial del proyecto, lo que trae consigo, o por lo cual podemos decir que logramos cumplir con éxito todos los objetivos planteados. Por otra parte, concluimos que para que este proyecto tenga viabilidad y logre satisfacer de la mejor manera todas las necesidades, hay que combinar distintas temáticas y metodologías de estudio con diferentes ramas diferentes ramas matemáticas, ya que pues en este proyecto integramos tanto el uso de la estadística con la regresión lineal, el uso de la electricidad con pues la creación física del prototipo y pues todos sus circuitos, y como último pues el uso de las ecuaciones diferenciales para pues construir la ruta por la cual vamos a plantear o vamos a desarrollar nuestro proyecto. Como última conclusión, y pues remitiéndonos a la tabla que encontramos en el uso de nuestro prototipo, podemos ver que los valores de temperatura y los valores de humedad no son lineales respecto al tiempo, por lo cual pues se puede suponer que el modelo anteriormente planteado en ecuaciones diferenciales pues no se ajusta a las necesidades. Sin embargo, este modelo sí se ajusta a las necesidades del prototipo, ya que pues solo se usa o solo se empieza a usar cuando el sensor de humedad muestra una humedad, valga la redundancia, menor al 90%.